Muy buena, clase de quinto de primaria. Pues bien, hoy lunes, día 30, vamos a comenzar la clase en primer lugar, corrigiendo las actividades que se mandaron el día anterior. Eran actividades de comprensión lectora del texto de comienzo de la unidad 9, ¿vale? Relacionada con la prehistoria y con algunas etapas de la misma. Pues bien, una vez que imagino que le escucharíais el archivo que yo subí al blog y no tendría ningún problema. Imagino que al responder las preguntas, porque eran preguntas muy facilitas. A lo mejor la habéis tenido que escuchar varias veces, pero bueno, no. Ahora por desgracia tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pues bien, venga, vamos, bueno, recordar que eran las actividades de la página 203, 204, la 2, 3, 5, 8 y 9. Vamos a empezar a corregir con la actividad número 2, que decía lo siguiente. Este texto sirve para, y nos daba diferentes opciones. Contar una historia de hace miles de años, explicarnos cómo era la vida de la prehistoria o defender distintas teorías sobre la prehistoria. ¿Contar una historia de hace miles de años? Pues sí, cuenta cosas de hace miles de años, pero no es una historia en sí, simplemente está contando lo que ocurrió. Pero este texto en sí no sirve para eso, que además son informados de algunas cosas que ocurren allí, sí, pero en sí no es exactamente la respuesta correcta que nos dice para qué sirve este texto. La siguiente dice, explicarnos cómo era la vida en la prehistoria. ¿Tiene más sentido decir que contó una historia que este texto cuenta una historia concreta de la prehistoria o que nos explica cómo era la vida en la prehistoria? ¿Ves la diferencia entre una respuesta y otra? Pues obviamente puede, todavía no voy a decir nada, pero puede que sea mucho más correcta la opción B, la segunda respuesta, ¿verdad? Y por último, defender distintas teorías sobre la prehistoria. La verdad que hay muchas teorías, no informa sobre muchas teorías, ¿verdad? Por tanto, la única opción, la más correcta, era explicarnos cómo era la vida en la prehistoria y cómo iba evolucionando a lo largo de los años también. Bien, la actividad número 3 nos pregunta, ¿de qué trata este texto? ¿Qué otro título le pondrías? Bien, esta segunda pregunta es un poco más, puede ser de alguna forma, una pregunta libre. Cada uno habrá respondido de una forma diferente. Pero bueno, yo diré alguna y así os doy una pista por si alguien no lo ha recogido del todo bien o ha puesto algo que no es correcto, ¿vale? Más o menos para que esté enfocado con lo que yo voy a decir ahora. Pues bien, ¿de qué trata el texto? Pues el texto trata en sí de la prehistoria. Es un poco repetir lo que nos dice la actividad anterior. Intenta explicarnos, el texto intenta explicarnos cómo era la vida allí, cómo iba evolucionando hasta llegar a hoy día, ¿verdad? Al Homo sapiens, que somos nosotros, el hombre actual. ¿Y qué título le pondrías? Pues por destacar algunos de los que me habéis ido mandando. Alguien me ha puesto Eras una vez el hombre, la evolución de la vida del hombre. Pues un poco cada uno lo habrá recogido a su manera. Pero bueno, en haciendo referencia a que nos está contando la historia de los comienzos del hombre, cómo fue evolucionando poco a poco, estaría bien, ¿vale? Luego, la actividad número 5 identifica las afirmaciones falsas sobre el texto y corrígelas. La primera, los neandertales no soportaban bien el frío. Pues en este caso es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la página, a ver que lo busque y os lo digo exactamente. Aquí. A la página 200, dice, físicamente los neandertales se parecen a los hombres actuales. Eran bastante pequeños, pero de constitución sólida, con un cerebro de tamaño comparable al nuestro. Ser pequeños y robustos les ayudaba a soportar mejor las bajas temperaturas, es decir, que si soportaban bien las bajas temperaturas, quiere decir que en este caso es falsa, ¿vale? Bien, la siguiente, el Homo sapiens influyó en la forma de tallar de los neandertales. En este caso es verdadera. Ya sabéis que las verdaderas no tienen que corregirse.
El hombre moderno desciende de un grupo de Homo erectus. También es verdadera. Esta exactamente no recuerdo dónde lo dice, pero si no recuerdo mal, creo que lo ponía en la parte de arribita, pero no recuerdo exactamente. Aquí. Dice el hombre moderno. Estamos en la página 201. Nacimiento del hombre moderno. Según la observación de algunos cráneos, los paleontólogos creen que esta especie desciende de un grupo de Homo erectus africano. ¿Vale? Bien, por tanto, ya sabéis, sería verdadera. Luego, en su origen, el hombre moderno era sedentario. Es totalmente falsa. En su origen eran nómadas. Iban viajando de un lado hacia otro, viendo lo que la naturaleza podría ofrecerle en cuanto a alimentos, etcétera, etcétera, ¿vale? La siguiente nos dice, el hombre moderno practicaba el arte y la artesanía. Verdadera. Por tanto, no hay que corregirla ni nada, ¿vale? El neolítico, perdón, en el neolítico aparece la escritura. En este caso era verdadera. Y además que exactamente en la página 202 nos dice, justamente en la parte, al comienzo del texto, que viene dentro de esa especie de piedra, nos dice, los hombres idean los primeros inventos y transmiten todo aquello que crean, como sus poblados, los animales domésticos, el cultivo de cereales o la escritura, ¿vale? Bien. Vamos con la última, que nos dice, en el neolítico, el hombre deja de cazar. En este caso es falso, sigue cazando, ¿vale? Mientras la mujer se dedica a otras labores, como entre ellas, como otra la agricultura, que gracias a ella tenemos hoy día la agricultura, ¿vale? Pues bien, en la siguiente página, que es la 204, la actividad, perdonad, que me toque mucho la nariz, pero es que estoy fatal con la alergia y un poco resfriado también. En la actividad número 8 dice, ¿qué otra expresión se utiliza para referirse a Homo sapiens? Pues la expresión que se utiliza era hombre sabio. Y por último, 9. ¿Qué quiere decir los cereales que crecían en estado silvestre? Pues bien, en estado silvestre eran los cereales que por el proceso de la naturaleza, por la polinización y por todo eso, pues crecían sin necesidad de que el hombre los cultivase. A eso se refiere al estado silvestre, ¿vale? Es igual que cualquier tipo de planta, cualquier tipo de árbol que no ha sido plantado por el hombre, pues ha crecido de forma silvestre. Es decir, pues bien, porque la abeja ha llevado polen o semilla o lo que sea, cualquier animal ha transportado de un lado a otro, o cualquier insecto, y ha acabado allí y ha crecido debido a una serie de circunstancias. Eso es crecer en estado silvestre, ¿vale? Sin que el hombre interceda y lo plante, ¿vale? Lo plantee, lo ponga la semilla de forma consciente, ¿vale? Bien. Pues una vez corregidas las actividades, las de la página 205 y 206 no las vamos a trabajar, porque es el resumen. Y ya hemos visto muchas veces el resumen en clase, lo vemos cada vez que hacemos resúmenes del libro. Ya sabéis que hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Sabéis que para hacer un resumen hay que leer el texto varias veces, una primera para hacer un primer acercamiento, otra segunda incluso ya subrayando palabras clave o rodeando palabras clave, subrayando frases importantes que consideremos importantes, por lo que esto ya lo hemos ido trabajando y lo vamos a seguir haciendo con el resumen de los libros de lectura que tenéis que hacer, ¿vale? Que eso que no se olvide, porque en este tercer trimestre también tenéis que entregar un resumen del libro. Así que vamos directamente a la página 207, una familia de palabras y el campo semántico. A ver lo que es la familia de palabras y el campo semántico. La familia de palabras más o menos la hemos ido viendo ya a lo largo de estos trimestres anteriores, porque hemos visto las palabras derivadas. ¿Qué eran las palabras derivadas? Pues las palabras derivadas eran palabras que provenían de una palabra llamada primitiva, es decir, esa palabra que no se produce ningún cambio. Recordé cuando decíamos, por ejemplo, en clase muchos ejemplos como pan. ¿Qué palabras vienen de pan? Pues, o derivan de pan. Panadería, panadero, panera, etcétera, etcétera. Esas son palabras derivadas. Pues todas estas palabras derivadas son de la familia de pan,
¿vale? Al igual que si, por ejemplo, uso o tengo como referencia la palabra primitiva papel. Pues si yo tengo como referencia la palabra primitiva papel, e intento decir palabras que derivan de esta, papelería, papelera, etcétera, etcétera, todas estas palabras derivadas pertenecen a la familia de esta palabra primitiva, ¿vale? Eso se refiere a la familia de palabras. En el libro nos dice, una familia de palabras es el conjunto de palabras que tienen la misma raíz. Cada familia está formada por una palabra primitiva, sus derivadas y sus compuestas. Pues bien, hay varias cosas que hay que destacar aquí. Yo ya he adelantado un poquito antes de empezar a explicar, aunque ya he adelantado bastante. Y tenemos que tener en cuenta que todas ellas, las palabras derivadas y las palabras compuestas, siempre vienen de una palabra, ¿vale? Que es la palabra primitiva. El ejemplo que nos pone en el libro es cocina. Cocina viene cocinar, cocinero y cocer, ¿vale? En este caso, comparten la raíz. Ya sabéis que nosotros estuvimos viendo vamos, creo, imagino que recordaréis, porque además fue en este segundo trimestre, que, que las palabras derivadas que provenían de una palabra primitiva, nosotros le quitábamos la raíz y a partir de ahí le añadíamos una serie de sufijos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, era de un verbo, de caminar, por poner ese mismo ejemplo, le quitábamos la terminación del infinitivo ar y le añadíamos a esa palabra otras cosas, por ejemplo, caminante, etcétera, etcétera. Pues es prácticamente lo mismo, sino que en este caso ahora el concepto de familia de palabras engloba a todas esas palabras, sean compuestas, sean derivadas, que provienen de una palabra primitiva. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Si no, ahora lo recoge todo en la palabra familia de palabras, en el concepto familia de palabras. ¿Vale? Justo al lado dice, la palabra primitiva es aquella que no deriva de ninguna otra palabra. Ya sabéis que yo he dicho muchas veces, de la palabra primitiva ya no viene de ninguna otra más. Es la palabra de origen, de la que no se le puede sacar nada. A partir de ella se pueden quitar las terminaciones, quedarnos con la raíz y añadir una serie de sufijos. Pero en sí, esta palabra no viene de otra. Ella es el inicio de esa familia de palabras, ¿vale? Y de todas las derivadas que derivan de ella. Valga la redundancia. Pues bien, esto no es algo difícil, porque es prácticamente lo que llevamos haciendo todo este trimestre, incluso el anterior, el primer trimestre, pero ahora ya entra un concepto nuevo que es familia de palabras, ¿vale? Por ejemplo, ahora después voy a explicar las actividades, ¿vale? Vamos a pasar mejor al campo semántico y después ya digo todo lo que hay que hacer de estos dos apartados. Además que son dos apartados bastante facilitos, la verdad. Lo que sí me da más rabia es que toda esta parte de los verbos, que yo creo que voy a posponerla un poco, no podamos verlo en persona, de forma directa, porque como mejor se aprende. Además, es quizá un poco más difícil explicar la forma verbal. Yo creo que voy a dejarlo incluso para el final del todo, de todos los temas. El último va a ser el de los verbos. Y a ver cómo me lo planteo, porque quiero hacer incluso pruebas de verbos, etcétera, etcétera. Como ya os dije justo antes del confinamiento, vamos, y mucho antes, que lo llevo diciendo ya desde hace mucho tiempo. Pero mira por dónde no, a lo mejor no vamos a poder hacerlo. Pues bien, en este caso, el campo semántico nos dice en el libro, es un conjunto de palabras que comparten algún rasgo de su significado. Y diréis, no lo entiendo bien. Vamos a mirar el ejemplo, yo pongo más y lo explico con ejemplos, que es como mejor se entiende, ¿vale? Dice, animales prehistóricos, mamut, alce, bisonte, estepario. Si yo digo, por ejemplo, campo semántico, herramientas, ¿a que seríais capaces de decirme un montón de tipos de herramientas? Por ejemplo, destornillador, llave inglesa, tenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todas estas palabras se pueden recoger en un campo semántico que es de herramientas, ¿vale? Si, por ejemplo, pensamos en, por ejemplo, pionono, merengue, pastel de crema, etcétera, etcétera, todo podemos recogerlo en un campo semántico que es el de dulces, el de pasteles, depende, puede ser varios. Si yo, por ejemplo, os digo cuaderno, libro,
bolígrafo, goma de borrar, estuche. ¿Cuál sería el campo semántico en el que lo podemos recoger? Pues, por ejemplo, en material escolar, ¿vale? Pues esa palabra que engloba todas estas es el campo semántico, ¿vale? No es nada complicado. Si yo, por ejemplo, os digo otro, amarillo, rojo, azul, verde, morado, violeta, celeste, ¿en qué campo semántico lo recogemos? En colores. Esto es el campo semántico. La verdad es que estos apartados son bastante sencillitos, pero luego se compensa con algunos apartados que no son tan sencillitos, como es la parte de los verbos, que normalmente suele ser un poco más compleja que la de, en este caso, campo semántico o la familia de palabras, ¿vale? Pero bueno, vamos a aprovechar ahora mismo esto, que es bastante sencillito, que se entiende bien, y luego ya veremos lo que pasa con los verbos. Pues bien, venga, vamos a anotar todas en la agenda las actividades y el próximo día, pues ya la corregiremos, ¿vale? A ver, estamos en la página 207, yo voy a ir anotándola junto con ustedes, porque la tenía en un papelito, pero la anoto ya directamente en la agenda, yo normalmente me hago un guión, pero ahora lo voy a anotar directamente en la agenda y así lo tengo todo recogido aquí, como todos los días. De la página 207, vamos a hacer la actividad, es que son muy poquitas, 2, 3 y 4, ¿vale? Son súper pocas. Y además que son muy sencillitas. Y ya después, cuando veamos el siguiente apartado, pero el siguiente apartado creo que ya sí, era de la conjugación, forma simple y compuesta. Bueno, esta parte sí la podemos ver porque esta parte ya la adelanté yo en los demás trimestres. Ya la hemos visto. Bueno, en el próximo día veremos voy a ver cómo lo enfoco. Pues lo pronto, repito, de la página 207, 2, 3 y 4, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo. Espero que vaya todo muy bien. Y nos vemos ya, si no recuerdo mal, mañana no tenemos nosotros. Sí, mañana a última hora, claro. Mañana a última hora, que en este caso no es a última hora, es a lo largo de la mañana. Pero bueno, espero que todo vaya bien, que hayáis descansado del fin de semana y os mando un besito, ¿vale? Cuidaros mucho y cuidad sobre todo a los mayores y a los papás y a las mamás, ¿vale? Venga, un besito. Adiós.